Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros Vicente Albornoz. Vicente, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. No está manejando, ¿no? No, ¿cómo va a querer? De ninguna manera. Sí, porque hay algunos que nos dan entrevistas manejando ahí, entonces, por no chocarse dicen cualquier cosa en entrevista. No. Gracias por acompañarnos. Con las dos manos libres, por si acaso hoy. No estoy manejando. Gracias por acompañarnos, Vicente. Cambio en la política económica, no sé, cambio de ministro por lo menos. ¿Hay cambio en la política económica, en las intenciones? ¿Hay un giro de timón en este tema en el gobierno? A ver, esa pregunta está partiendo de la premisa de que un ministro tiene la capacidad de cambiar la política económica. Incluso de la premisa de que un presidente tiene la capacidad de cambiar la política económica. Y si somos realistas en el Ecuador, la política económica está marcada por las inmensas restricciones que tiene la economía, las inmensas restricciones que tienen las finanzas del Estado y obviamente por el precio del petróleo. Esas son las variables que definen la política económica. No son los ministros y no son los presidentes los que definen la política económica. Y el cambio de un ministro a otro, creo que en poquísimo o en nada va a modificar la política económica del gobierno. Y la política económica que tiene el gobierno, creo que no depende mucho del gobierno, sino de las circunstancias. O sea, de un gobierno tremendamente deficitario, endeudado hasta las orejas, con un precio del petróleo bueno, pero que está ahorita bajando. Eso es lo que define la política económica de este país. No son ni los presidentes ni los ministros. Ahora, pero por lo menos habría una intención. A ver, se decía que el ministro Simón Cueva era un ministro que no aflojaba el billete, ya digámoslo así en términos morochos. Por eso no se veía reflejado el manejo macroeconómico en el manejo diario, en que no haya, en que haya cédulas, pasaportes, medicinas, etcétera. Y se dice que ahora el ministro Arosemena, y él mismo lo ha dicho, ya se va a empezar a sentir, porque voy a empezar a sacar la plata que dejó bien manejada Simón Cueva para que la gente sienta bienestar. A ver, ¿usted realmente cree que si el presidente de la República le dice al ministro de Finanzas, pase la plata para los pasaportes, el ministro de Finanzas va a decir, no, en serio, eso no es imaginable, eso no es posible, eso es una de las cosas que no puede darse en este país? O sea, si el presidente de la República dice, suelte la plata para los pasaportes, o para las farmacias, o para cualquier cosa, el ministro de Finanzas la suelta. Aquí creo que se creó, pues, es muy cómodo para otros ministros, ¿no? Crear esta mitología de que es el malvado del ministro de Finanzas que no me suelta la plata, cuando en la práctica son los ministros los que no tienen capacidad de ejecución. Ejecutar es complicado, ejecutar desde el sector público es complicado, hay miles de trabas, de restricciones, miles de limitaciones, la Contraloría revisa todo, las formalidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el problema es que los ministros no eran capaces de ejecutar. Ojalá hayan aprendido a ejecutar y lo hagan de ahora en adelante con más eficiencia, pero no es el ministro de Finanzas el que tiene la capacidad. Le prometo, le pongo la mano al fuego. Si el presidente de la República le dice al ministro de Finanzas, suelte la plata para pasaportes, la plata se suelta. Pero el ministro se va a la casa. Pero ¿ya? aquí un ejemplo. Entonces, no, eso no puede existir. Pero aquí un ejemplo, Vicente. El presidente a finales de enero dijo 9 millones para la policía en Guayaquil ahorita. Y llegaron 4 meses después. Entonces uno dice, a ver, no le hacen caso al presidente. Y después te enteras que la policía no presentó a tiempo el proyecto, que cuando le presentó el proyecto de justificación de esos 9 millones, el ministro al día siguiente le dio la plata. O sea, correcto, ese es el punto. ¿A qué me refiero? A la falta de gestión y ejecución. Pero eso no es el ministro de Finanzas. Ese es el ministro, no sé, en este caso de la policía sería el ministro de Gobierno del Interior, no sé en qué fecha fue,
pero no es el ministro de Finanzas. La plata estaba ahí, le presentaron los papelitos porque hay que cumplir con un montón de formalidades. No es que el ministro de Finanzas le dicen, dame $10 y saca de la billetera y se entrega, dame 50 millones y saca la billetera y entrega 50 millones, hay que cumplir con formalidades, pero no es complicado, la plata ha estado ahí y no ha sido capaz, muchos ministros no han sido capaces de ejecutar. Entonces, lo que está contándonos usted del Ministerio de la Policía, simplemente no se presentó los papeles, el rato que se presentó los papeles, se aflojó la plata y todos fueron felices. Ya, se acabó el asunto, pero no es el ministro de Finanzas. Y claro, la orden del presidente se ejecuta, pero el rato que se cumplan las formalidades, el rato en que esté el papelito presentado y esté las firmas correctamente hechas. O sea, no, en serio, los ministros de Finanzas no definen la política económica, al menos en ese detalle, ¿no? No definen la política económica, es el presidente de la República y la capacidad de ejecución de sus restantes ministros. Son las 8:53, estamos conversando con Vicente Albornoz, decano de Economía de la UDLA. Vicente, buenos días. Y hablando del ministro nuevo, también él ha mencionado cuando se posicionó que tiene 3 ejes en cuanto a su política, y una de ellas es el orden de las finanzas públicas, pero con enfoque social, es decir, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos. También ha mencionado bajar el costo de la vida y los atrasos para que ese dinero fluya, y impulsar las obras públicas. ¿Cómo ve esos 3 ejes que ha planteado el ministro Arosemena? Me parecen muy bien. No voy a encontrar ningún defecto a ejes como esos. Me parecen ejes declarativos. Habrá que ver si realmente es capaz de ejecutar esa política. Me parece bien, o sea, en principio está muy bien. Que el gasto llegue a los más pobres, bueno, por eso hemos peleado décadas en este país. Que se reduzcan los atrasos, magnífico, ojalá encuentre la plata para reducir los atrasos, y que mantenga el equilibrio en las finanzas públicas. Bueno, eso es básico, si no ya sabemos lo que pasa cuando no se mantiene el equilibrio en las finanzas públicas, se olvida de eso y nos vienen unas crisis monstruosas. Pero digamos, como principio está muy bien, nadie va a criticar esas ideas, yo quiero ver cómo las ejecutan. Ahora, Vicente, vuelvo al tema de la gestión. En su primera rueda de prensa, Pablo Arosemena dice: hay un 30% en este año de ejecución, hay un 70% que el dinero está ahí en cada institución del Estado. Luego ayer lo entrevisto y le pregunto sobre eso y dice, tradicionalmente ha sido así. O sea, primero pone el dedo sobre la llaga y luego la justifica. No entiendo. Pero en fin. Bueno, pero a ver, lo que dijo Pablo es el 30% de lo que estaba previsto se ejecutó. O sea, medio año y solo se ejecutó el 30%. No es culpa del ministro. Del ministro de Finanzas, es culpa de los otros ministros. Lanzando la pelota a quien le caiga. Claro, o sea, entonces no es culpa del Ministerio de Finanzas, es culpa de los otros ministerios que no pudieron ejecutar. Entonces me parece muy cómodo de otros ministros, incluso algunos que ya salieron, decir, no, fue el malvado del ministro de Finanzas que no me dio la plata. No, señor, la plata estaba ahí, usted no ejecutó, ese es el problema. Entonces, ojalá más bien aquí la agilidad que le caracteriza a Pablo Arosemena le haga pegar el telefonazo al ministro de Obras Públicas y decirle, oye, ejecuta, pues hombre, tienes la plata ahí, no estás ejecutando. Ojalá más bien esa calidez humana que tiene Pablo Arosemena le facilite la vida en relacionarse con los ministros y en decirles, oye, la plata está ahí, si no gastas es tu culpa, te la voy a quitar más bien si es que no la gastas rápido y bien. Ahora, por ejemplo, voy a poner un área específica como ejemplo de lo que ha pasado. Salud. Todo este tiempo con las quejas diarias de que no hay medicinas. Con la ministra que salió diciendo no es necesario declarar en emergencia. ¿Cuál fue el problema? Viene ahora el nuevo ministro, José Ruales, y dice, he firmado 700 órdenes de compra para tener el 90% de medicamentos que necesita la gente en los hospitales públicos. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Falta de dinero? ¿Falta de gestión? ¿O el trámite correspondiente para tener el abastecimiento? ¿O las 3 anteriores? No. Yo creo que es un tema de la complejidad contractual. Porque, a ver, cuando usted hace va a hacer una carretera, pues es un contrato grandote, pero es uno solo. Y hace el contrato y la licitación, pero es un proceso de contratación. Y es clarísimo que va a haber una carretera y uno va a poder medir el efecto de la contratación y claramente se va a saber qué es lo que se produjo. Con esto de las medicinas es mucho más compleja la parte contractual, son muchos contratos
para la medicina X, la medicina Y, para el medicamento de marca, para el medicamento genérico. Es complicadísima la parte contractual de las medicinas. Y creo que esa es la parte donde se quedaron atorados. No es un tema de plata, por Dios. O sea, ¿usted cree que el presidente de la República no estaba desesperado porque esto salga? ¿Usted cree que el ministro de Finanzas tenía el poder de decirle al presidente Lazo, ¿sabe qué, presidente? No voy a soltar la plata para las farmacias. Eso es impensable, pues. Entonces, ahí es un tema de la complejidad. Claro, contractual de licitar tantas cosas distintas al mismo tiempo que no van a ser vendidas por el Estado sino por terceros. Es bien complicada la parte operativa de eso. Y sí, pero también es terrible saber que no es un tema de plata. O sea, yo prefiero que me digan chiro a inoperante. Pero eso es lo que dijo el ministro Arosemena. Dijo que han ejecutado el 30%. Entonces les dijo inoperantes. Después se retractó un poco, pero les dijo inoperantes, pues. Entonces, pero eso no lo dije yo, lo dijo el ministro Arosemena. Sí. Estamos conversando con Vicente Albornoz a las 8:57. Ahora, Vicente, hablando, bueno, de si es que hay inoperancia, es que la burocracia es demasiado pesada, o cómo podría el ministro Arosemena ejecutar este plan y estos ejes que ha mencionado cuando se posicionó, que como usted dice suenan bien, pero después vamos a ver si es que en verdad lo logra. ¿Cómo ve esa burocracia que tiene el gobierno ahora? Es que el ministro Arosemena no ejecuta esas cosas. Él simplemente se preocupa de que la plata esté ahí y de que los equilibrios básicos se mantengan, etcétera, etcétera. El que ejecuta eso es el ministro de Obras Públicas, la ministra de Salud, el ministro de Defensa, del ministro del Interior, la ministra de Educación. Ellos son los que ejecutan. Ahí está el gasto. Ellos son los que ejecutan. Pero si es que ellos no ejecutan... Y como bien dijo el ministro Arosemena, solo se han gastado el 30% en la mitad del año. Entonces, no es cuestión del ministro ni Arosemena ni Cueva, sino de los otros, de los colegas de ellos, ¿no? Insisto, son los ministerios grandes los que ejecutan. Obras públicas, obviamente educación, salud, defensa y ministerio del interior. Esos son los que ejecutan, o sea, policía, ¿no? Esos son los que ejecutan grandes cantidades de plata. Los otros existen, pero no son grandes gastadores. El Ministerio de Producción no gasta mucha plata, entonces no tiene tampoco mucha capacidad de gasto. Pero son los ministerios grandes los que tienen que ejecutar, y si no ejecutan, ahí sí me parece una injusticia decir que es el ministro de Finanzas el malvado. Claro, una comodidad. Claro, que se entienda bien y que ya es hora, o sea, ya pasó el 24 de mayo y entonces el presidente ofreció este golpe de timón. Vino el paro, lamentablemente, que nos retrasó en todo sentido. Ahora decían los exportadores, hasta perdimos clientes. Nos va a costar conseguir nuevos clientes afuera, porque los perdimos simplemente por incumplir por los 18 días de paro. Se viene algo difícil, pero sí, pasa mucho por la gestión. Si no hay gestión, no hay solución. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El paro destrozó muchas cosas, pero creo que el paro también reflejaba un cierto descontento que quizás hubiera sido menor si hubiera habido una mejor ejecución en áreas como salud, educación, rural, ¿no? Me refiero a atención a los realmente pobres. Y claro, ahora el paro nos va a llevar para atrás, ¿no? Yo sigo preguntando y hasta ahora nadie me da una respuesta medianamente aceptable. ¿Cómo 15 centavos adicionales de subsidio al diésel va a reducir la desnutrición infantil? No, eso nadie me ha explicado y no logro encontrar una respuesta de cómo 15 centavos extras en el galón de diésel, de subsidio, que lo pagamos todos, en los 120 millones de galones que se consumen al mes, es un montón de plata, cómo eso va a reducir la desnutrición infantil en las zonas más deprimidas del país. De eso no entiendo y creo que parte la falta de respuestas a esa pregunta, a la pregunta de cómo reducir la desnutrición infantil y la falta de efecto en reducción de la desnutrición infantil también llevó a que haya más protestas. Yo también me pregunto exactamente lo mismo. ¿Por qué el tema de los combustibles era el número 1 de los 10 propuestos por los movimientos indígenas y por qué ni siquiera dentro de esos 10 se hablaba de la desnutrición infantil? Y los que más protestaron y los que en su mayoría vinieron a Quito, y sí, los más necesitados están justamente en las provincias de la Sierra Central. Allí están los mayores índices de desnutrición infantil. En Chimborazo, 9 cantones son los con más alta tasa de desnutrición tienen. Ojalá este tema sea atendido
con ese plan estrella del gobierno y ojalá sea receptado como debe ser, porque creo que es lo más importante. Ojalá se ejecute ese plan. Ese es el tema, ojalá. Gracias, Vicente. Buenos días.